El sistema provoca, genera, crea y cría la corrupción generalizada. Hay una reflexión que yo quiero hacer en este minuto, porque hay gente que me escribe desde Cuba como diciendo, ¿no? Ven acá, Eliezer, si quitan a Marrero y a Canel y te ponen a ti y a Rosa María para allá, ja, 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 ¿de verdad ustedes van a resolver esto, lo que ellos no han podido resolver? Ustedes sí lo van a resolver. Olvídate los nombres. Mi respuesta es esta. No se trata de las personas a quien tú pongas en Cuba con el mismo sistema, no va a resolver nada. Porque el asunto no es el qué, es el cómo. La manera que tiene la libertad, la democracia y el capitalismo de resolver un problema es una manera diferente a la que propone el comunismo. La propuesta capitalista ha resuelto el problema en todos los países. La propuesta comunista no ha podido resolver el problema en 70 años. Te pongo un ejemplo. El problema de la falta de agua en Marianao. ¿Cómo propone que se resuelva ese problema el comunismo? Ok. El comunismo plantea que todos los bienes, o más bien la producción de bienes y servicios, está centralizada en manos del Estado. Y tiene una empresa estatal que se llama Aguas de La Habana o del lugar que sea, que es un nido de burócratas que tienen un presupuesto, que se roban ese presupuesto y que nunca alcanza para invertirlo en nuevas redes de tubería, en nueva infraestructura, en nuevas bombas, en nuevos pozos. Vamos a Marianao. No tiene que ser Eliezer, ni Rosa María, ni José Daniel, ni nadie que tú conozcas. Viene Chencha Lagambá a dirigir Marianao en democracia y en capitalismo. ¿Cómo se resuelve el agua en el capitalismo? Bueno, de dos maneras, público-privada o privada. Vamos a hablar de la público-privada. ¿Qué significa la público-privada? Que la propiedad sobre el agua subterránea de Marianao es una propiedad jurídicamente pública. O sea, el dueño del agua es todos los cubanos. Ahora, la ciudad le adjudica un contrato o varios contratos a empresas privadas que van a encargarse de la distribución de esa agua. ¿Cómo se otorga este contrato? ¿Cómo se adjudica? Formalmente suele hacerse a través de una licitación pública abierta y transparente. Es decir, estamos teniendo este problema y estamos escuchando empresas que estén dispuestos a solucionarlo. Y aplican por ese contrato, que puede ser de $100 millones al año, 10 compañías. Y cada una presenta sus credenciales, su experiencia, su proyecto, su técnica, su infraestructura, su propuesta de solución. Y hay una comisión de toda la ciudad que en una pantalla grande ve todas las exposiciones y votan y dicen: en el 2026 el contrato de la distribución del agua en Marianao se le va a otorgar a la empresa Ávilas Corp. ¿Por qué? Porque fue la que más votos de la comisión obtuvo. Perfecto. ¿Qué se le va a otorgar? Bueno, un contrato a 5 años, un suponer, te estoy poniendo el ejemplo, los términos del contrato pueden ser muchos, en que la empresa va a invertir en la infraestructura. ¿Qué significa eso? Que la ciudad le va a otorgar licencias, permisos para que venga con unas máquinas, corte alrededor de la calle, de todas las calles de Marianao, meta tubos nuevos que pueden ser PVC, puede ser la última tecnología que haya en eso, contadores, metros, todo, y le ponga delante de cada casa una infraestructura nueva. Repare los pozos que hay, ponga turbinas nuevas y modernice todo el sistema de agua de Marianao. Esa inversión va a durar 1 año y luego esa compañía va a cobrar el agua a
todos los abonados a los que le lleva el agua. Y ahora tú dirás, ¿de cuánto será el cobro del agua? Bueno, pues en eso hay estándares internacionales. Cuando nos sentamos a negociar con la ciudad, decimos cuánto cuesta el agua en países similares. Cuánto cuesta en San José, Costa Rica, cuánto cuesta en México, cuánto cuesta no sé qué, cuánto es el salario promedio aquí. Y se llega a un precio que se dice, ok, se va a cobrar el agua a tanto. Ahora tú dices, bueno, yo que sí lo puedo pagar, ya nunca más tendré programa de agua. A cualquier hora que yo abra la llave, tendremos agua las 24 horas. ¿Qué clase de beneficio eso para los negocios, para las familias, para el que trabaja, para llegar a la casa y tener agua todo el tiempo? Ahora sale la viejita jubilada que dice, a mí pagar $5 de agua al mes me queda caro. Ahí es donde entra el gobierno y dice, bueno, a las mayores de 65 años, que son en Marianao 13,000 personas, el gobierno les va a subsidiar el agua, o el 50%, o el 70%, y de los impuestos que recauda Marianao, por concepto de licencias de cafeterías, timbiriche y restaurantes, todo ese tipo de cosas, o transporte, le paga el agua a los viejos. Ah, pero hay otra madre soltera. Ah, pero hay otros, son los casos sociales. Y el gobierno lo subsidia. ¿Cuál es el resultado final? Toda la gente de Marianao tiene agua a toda hora del día y en todo momento. Y tú me dices, Eliezer, ¿y ese método te lo acabas de inventar? No, ese método es el que lo resuelve Italia, España, Francia, Canadá, el planeta Tierra completo. Ahora vamos a pensar que dentro de 3 años empieza a haber un problema con el agua. El agua no mide bien. Hoy no se puede medir porque hoy no es agua, hoy es mierda lo que sale. Pero ya eso va a tener estándares de calidad, que no tenga minerales tal, que los otros exámenes, todo, porque ahora el Estado nada más se dedica a fiscalizar que el agua esté potable y esté perfecta. Bueno, incumple el contrato la compañía Ávila Corp. El abogado de la ciudad, el departamento jurídico de la ciudad le pone una demanda en el tribunal a la empresa por violación de contrato. El tribunal examina la evidencia y dice, ¿sabes qué? Es verdad que están violando el contrato y el agua no está saliendo tan pura y tan linda como debería salir. Por tanto, esta empresa tiene que indemnizar a la ciudad y aparte le vamos a cerrar el contrato y vamos a sacarlo de nuevo a licitación. Y vuelven las empresas a aplicar y dice, ¿tú sabes quién aplicó ahora? La que está resolviendo el problema en Municipio Plaza y Miramar, que está todo el mundo contento con el agua. Qué linda sale el agua allá. Y tú dices, bueno, pues aquí en Marianao le vamos a dar el contrato a aquella empresa que está demostrando que sí invierte, que sí tiene la mejor tecnología y que sí funciona bien. Señores, esa es la alianza pública-privada. Simple. Ya está. ¿Cuántos millones necesitó la viejita Marianao para arreglar el agua? Ninguno. Lo arregló la empresa que tiene interés en prestar el servicio y en cobrar por eso. Si tú quieres que algo funcione, tú tienes que cobrarlo. La luz en Cuba es exactamente el mismo proceso. ¿Cuántas empresas quieren dedicarse a la generación de energía eléctrica? Es exactamente igual que hacer pizza o hacer croquetas. Yo voy al registro de la compañía y digo, vengo a registrar una compañía nueva en Cuba. Dígame, ¿a qué se quiere dedicar? Yo quiero producir energía eléctrica. Perfecto, dime, nombre de la compañía. Bermúdez LLC. ¿A qué se va a dedicar? A producir energía eléctrica. Perfecto. Ya está registrado. A operar. ¿Necesita usted para poder ya terminar de operar esta inspección, esta licencia, este requisito? El organismo de energía atómica y nuclear de Cuba va a pasar por allí. Avísenos cuando esté listo. Mira, aquí están los requisitos. La empresa tiene que estar ubicada a 3 kilómetros de cualquier ciudad habitada. Un ejemplo que te estoy poniendo. Tiene que ocupar más de 2 acres de terreno. Los conectores tienen que ser categoría A3414. El cable a utilizar no puede tener este material que es cancerígeno. Tiene que tener el 32144. Hoy se usa en Cuba todo lo cancerígeno que existe porque no hay regulación.
Es el propio Estado el que invierte en lo más malo que hay en el mundo. Ok, y yo soy un millonario cubano-italiano que quiero poner una termoeléctrica en Cuba. ¿Cuánto vale una termoeléctrica? Ahí está, 337 millones de dólares. ¿Quién la fabrica? Francia. De las más eficientes del mundo, la fabrica en muchos países, te estoy poniendo uno. Y entonces ese contratista que obtuvo esa licencia para operar va a Francia y le dice a la fábrica de termoeléctrica, tengo un contrato para producir corriente en Cuba. Hazme una termoeléctrica. A la medida, mira mis planos, mira mi terreno, mira todo, perfecto. A las afueras de Matanza. Y van los especialistas franceses en un estudio de terreno, dicen, y te diseñan una termoeléctrica. Y te dicen, te la voy a instalar en los próximos 2 años. Ustedes son contratos a 20 años, 30 años, 50. Pero eso lo van a hacer en el país. 5 gente por provincia o por municipio. Y cuando viene a ver, hay uno que le compra las termoeléctricas a otros 2. O hacen un holding de empresas. Hacen una SA, se unen todos y hacen la Cuba Energy Corp. Con un conglomerado de inversionistas y de personas en Cuba dedicados al sector de la energía, que hacen eventos de energía, que participan en el mundo entero en eso, que hacen innovaciones sobre eso, que Cuba, la tecnología verde, y empiezan a salir gente de cuello y corbata en la televisión explicando a dónde va la energía y cómo Cuba va a ser. Así era la radio, así era la televisión, así se electrificó las primeras ciudades de Cuba. El problema está en que el cubano, cada vez que piensa en una solución, en un problema en Cuba, piensa como piensa el Estado comunista. Por eso no encuentras la solución. La solución no está en el Estado. La solución no está en el comunismo. La solución está en el pueblo. La solución está en la gente. Sí, señores, la solución está en tener en Cuba 10,000 millonarios cubanos y 3,000 billonarios cubanos. Y tener en Cuba a 6 de los hombres más ricos del mundo y mujeres. Y tener los Elon Musk cubanos, y los Bill Gates cubanos, y los Zuckerberg cubanos. Porque tenemos el talento, tenemos el derecho, tenemos la libertad para hacerlo y vamos a competir y le vamos a ganar el mundo. Y vamos a hacer carro y vamos a hacer guagua y vamos a hacer todo lo que otros países crean. Y eso va a derivar en riqueza, en prosperidad, en crecimiento. Cuando tú tienes un Elon Musk en tu país, tú tienes millones de personas que están asociados de una u otra forma a las empresas de Elon Musk. Y Elon Musk tiene 400,000 millones. ¿Pero cuánto gana un ingeniero de Tesla? Medio millón. Cojones, vive súper bien. Él y su familia y los hijos y todo el mundo. ¿Y a cuántas millones de compañías le encargan el botoncito del Tesla, el cristal del Tesla, el mantenimiento, la goma, la llanta, la pintura del Tesla? Todo eso es una imbricación de millones de compañías. La riqueza obligatoriamente drena y beneficia a todos los demás. Y además, el préstamo que yo acabo de obtener para comprarme una casa de inversión en Hialeah, me lo acaba de prestar el banco y es de Elon Musk. Y es de Bill Gates. Y es de los cirujanos traquetús de la Florida que tienen cada uno 15 o 20 millones de dólares en el banco. Y el banco presta a los pobres ese dinero de los ricos para que hagan su negocio, para que hagan su cafetería, para que construyan su casa con Insert Home. Porque Elon Musk no tiene 400,000 millones de dólares abajo del colchón. Los tiene en los bancos. Y los bancos prestan ese dinero a los demás y le cobran un interés por prestarle ese dinero. Y ese es el ciclo de la economía. Tú no puedes querer un país próspero y odiar a los millonarios. Porque ¿quiénes son los millonarios? Las mujeres y los hombres más exitosos de tu país. El mejor futbolista, el mejor voleibolista, el mejor pelotero, el mejor inversionista. Los miles de empresarios a los que le va bien, señores, $1 millón es tremenda mierda. Cuando tú empiezas en este mundo de verdad de lleno, te das cuenta que $1 millón es tremenda mierda. Y tú dices, bueno, pero $1 millón no lo tiene cualquiera. Depende, en patrimonio sí lo tiene cualquiera. Sí lo tiene cualquiera.
Yo conozco handyman o gente que me arregla el aire acondicionado que tiene 7 propiedades. Y de equity tiene 3.5 millones. Y un barquito allí que lo tiene en la marina y se va a pescar los sábados. ¿Y qué hace? Reparar aire acondicionado. Y yo he ido a eventos de negocio donde para entrar el plato, los tenedores cuestan $30,000. Y en ese hotel no cabe un alma. Está lleno así. Entonces, en esa sociedad se vive 1.000 millones de veces mejor que en Cuba o en cualquier país pobre muerto de hambre esto que hay. ¿Por qué? Porque en una sociedad próspera económicamente, tú vas a tener piso, no techo. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes el 10% de tu población que es millonaria, tienes el 80% que es clase media, lo que te queda es un 10% que está por debajo del umbral de pobreza que se ha propuesto ese país. Pero ¿cuál es el umbral de pobreza? En Estados Unidos, $24,000. Tú en Cuba con $24,000 al año eres millonario. Aquí está considerado pobre. Yo me sentía millonario con $24,000. Desayunaba, almorzaba y comía todos los días. Iba y venía del trabajo en mi propio carro. Me bañaba con agua caliente las 24 horas y dormía con aire acondicionado. Y en Estados Unidos, mi familia y yo registrados como extremadamente pobres. Porque además lo único que podía trabajar era yo porque Rachel paría en la casa. ¿Te das cuenta? Y eso solamente se puede lograr con ese 10% millonario, con ese 80% próspero. Y los grandes beneficiados son los pobres. ¿Por qué? Porque esa madre con 3 niños en Estados Unidos le pagan la renta, le pagan internet, le dan están casi $2,000. Eso lo puede hacer Haití, eso lo puede hacer Cuba, eso lo puede hacer un país miserable. No lo puede hacer. Tú puedes ayudar al pobre más en la medida en que tienen y aportan más el resto de la sociedad. El pobre más rico es el pobre que vive en un país rico. Y el pobre más pobre es el pobre que vive en un país pobre. Entonces, la solución de Cuba no está en el nombre de la persona que resuelve el problema, está en el método. De hecho, hay países que están estudiando y están analizando ya eliminar los políticos. El otro día me estaba leyendo eso en una revista de política. Hay países como Suiza, por ejemplo, que ya hay propuestas concretas de decir, aquí no va a haber políticos profesionales. Eso lo va a hacer IA. ¿Cómo? Con un método. Toda esta licitación de contratos, todas estas cosas, lo hace la computadora. La computadora evalúa 10 proyectos y dice, este es el mejor, basado en estos parámetros. Y ya se acaba la corrupción, nadie se lo va a endongar al primo. ¿Por qué? Porque las decisiones políticas, administrativas, etcétera, 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 cada vez hacen menos falta que la haga una persona. Lo que importa es el método. Y el método es el sistema. El sistema, ponernos de acuerdo en la ley. Y luego es ejecutar eso. Pero el país, para que prospere, tiene que ser un país civil, un país horizontal, un país hecho por la gente, no hecho por 4 burócratas que la gente dice el Estado. El Estado no eres tú, el Estado no es el pueblo. Kaiser lo explica muy bien. Si el Estado fueran la gente, las personas, los ciudadanos, no hubiera que hacer una constitución para proteger al ciudadano ante el Estado. Para proteger tus derechos porque te los protegieras tú mismo. El Estado es un grupo de personas que ostentan una autoridad burocrática y practican el monopolio de la violencia. Ese es el Estado. Por eso hay que cambiarlo constantemente, hay que renovarlo constantemente. Los cargos tienen que ser, no pueden ser vitalicios porque el poder absoluto corrompe absolutamente y se multiplica ese poder. Si ya yo controlo los tribunales, el ejército, esto, lo otro, me vuelvo demasiado poderoso. Y cada vez hay sociedades que evalúan más no darle el poder a esas personas. Que lo tengan sistemas con reglas claras que las ha puesto el voto de la sociedad. Pero en Cuba no creo que pasemos de la dictadura a la IA. En el medio tendremos políticos. Pero el papel de los políticos es nulo en muchas cosas. Simplemente seguir el libro, seguir el manual. Ese manual es el que tiene que estar clarito. Y a pesar de eso, vamos a tener corrupción, vamos a tener ladrones, pero vamos a tener agua. Y vamos a tener luz y vamos a tener comida.
Porque el hecho de que haya corrupción no significa que va a ser como hoy, que hay corrupción generalizada y no hay agua, ni hay comida, ni hay luz. ¿Ok? Tú puedes tener agua, comida y luz y tener algún nivel de corrupción, que es preferible a la corrupción sin agua, sin comida y sin luz. Pero la aspiracional de la sociedad debe ser a minimizar o exterminar la corrupción y maximizar el uso correcto del dinero público, que es otra clase. La corrupción es el robo del dinero público. Bien, no existe corrupción en el mundo privado en sí. ¿Ok? La corrupción es siempre en el uso del dinero público. ¿Por qué? Porque yo con mi dinero, si quiero lo regalo, si quiero lo voto, si quiero lo rompo, si quiero lo quemo, porque es mío. El dinero que no debe tomar otro destino que para el que está previsto es el de todos. Y ese es el que se corrompe. Entonces, en la medida en que tú la masa monetaria corrompible la hagas más chiquito, tú tienes un mejor país. O sea, si todos los que producimos riqueza aportamos al Estado el 5% de lo que producimos, en caso de que los corruptos se robaran el 100% del dinero público, solo se robarían el 5%. Porque el 95% de la riqueza que se produce en el país estaría en manos del que la produce. Por tanto, si yo produzco 5 millones y le doy $200,000, el 5%, al Estado. Vamos a suponer que el Estado se lo robó completo, los $200,000. Eso no me impide a mí, con los otros 4.8 millones, reinvertirlo, hacer fábricas nuevas, comprar máquinas nuevas, mejorar mi producto y mejorar mi precio. No va a dejar de haber pan por la corrupción. No va a dejar de haber transporte por la corrupción. ¿Por qué? Porque no funciona con el dinero público, funciona con el dinero privado. En Estados Unidos el gobierno es multimillonario, pero el pueblo es 1000 veces más multimillonario que el gobierno. La masa monetaria que tiene el Tesoro Nacional es 1000 veces inferior a la que tiene el capital privado en Estados Unidos. En Estados Unidos, aunque alguien pudiera echar en un saco, en un bolso, todo el dinero federal, que malo, hay que llevarlo a juicio y todo, pero no dejaría de haber prácticamente nada de los servicios que tenemos alrededor porque no se hace con ese dinero. A lo mejor no podemos echar una guerra, porque esa sí se hace con el dinero público, pero habría pan, habría leche, habría huevo, se mantendrían muchísimas cosas funcionando porque no dependemos de eso. ¿Entiendes el punto? Si tú cobras menos impuestos, vas a tener menos corrupción matemáticamente, porque hay menos dinero corrompible, menos dinero para robar. Pero eso no te puedo todos los días, o sea, en un mismo día, hacerte entender todo esto. Esto es un proceso que demora años en un país llegar a ese nivel de conciencia, pero está muy claro cómo hacerlo. A mí me pones a dirigir Cuba y en 2 años tú tienes en Cuba de todo, pero no porque yo sea un genio, sino por el sistema libre de mercado y democrático que yo instalaría en Cuba. No porque sea la genialidad que me salga del alma, si no fuera yo no puede nadie. No, no, no. Tú pones a un anormal a dirigir a Cuba con un buen sistema y Cuba va a funcionar. Tú pones a un genio a dirigir Cuba con el comunismo actual que hay y se vuelve loco el genio, el país no funciona. Hay que cambiar la esencia del sistema. Bueno, recuerda también, mi queridísimo amigo, que estamos trabajando con Ocean Trust, nuestra compañía de seguros que tiene los profesionales más preparados, más amables, más dulces, jóvenes de verdad que valen lo que pesan en oro y que están ayudando a nuestros seguidores a ahorrar mucho dinero en cada una de las cotizaciones. No esperes a que se renueve automático. Cotiza, cotiza, cotiza. Esto lo puedes cambiar todas las veces que tú quieras. No tengas pena. Cotiza, cotiza, cotiza. No estás obligado a nada. Tú cotizas. Si te vas a ahorrar dinero, cambia entonces. Si mantienes o mejoras tu cobertura. Mira el número en pantalla. Llama ahora mismo y di que vas de parte de mi programa para que te atiendan recontra ultra VIP. No hay pueblo que aguante tanto.